Iniciamos el programa en comunicación con Gabriel Villalba, ya lo tenemos. Gabriel Villalba es analista político. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Hola, Ramón, un gusto compartir contigo después de algún tiempo. Demasiado. Pues un placer compartir a través tuyo con tanta audiencia que es asidua, radio compañera, sobre todo en la ciudad de La Paz y a nivel nacional, por Oh, supuesto. caramba, me alegra esa perspectiva. Yo planteaba en un inicio la necesidad de que Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, renuncie para poder defenderse y no estar completamente y todos los días sospechado de un nuevo acto de corrupción. Creo que la moral obliga, y en este caso un funcionario del Estado debería presentar su renuncia. ¿Qué opina Gabriel? Sí, sin lugar a dudas, llama la atención cómo el bloque arcista se está enfrentando contra el bloque choquehuanquista Mm. dentro del mismo más en ejercicio del gobierno, dentro del mismo más gubernamental, ¿no? Se lanzan acusaciones mutuas, por ejemplo, el tema de la esposa del señor Jerjes Mercado trabajando en una empresa con relación en Entel versus el ámbito de esta investigación por legitimación de ganancias ilícitas a Israel Guaitari. Hay una disputa abierta, frontal y evidente entre el bloque que apoya a Luis Arce Catacora y el bloque que apoya a David Choquehuanca, ¿no? Guaitari abiertamente choquehuanquista, Jerjes Mercado abiertamente arcista, y ambos involucrados en aspectos que, como tú muy bien lo has dicho, debieran investigarse, pero ellos apartarse de su cargo, decir, a ver, momento, yo mientras estén llevando las investigaciones y hasta demostrar mi inocencia, no puedo seguir siendo pues una autoridad nacional electa, al mismo tiempo diputado y al mismo tiempo defenderme de la justicia, ¿no? Deben dejar sus funciones. Cualquier diputado, senador con acusaciones tan graves como las que estamos viendo, toda la población en su conjunto, para dar ejemplo a la ciudadanía, ¿no? Si diputados y senadores se creen impunes, se creen todopoderosos ante el sistema judicial, ¿qué será del resto de la población, no? Entonces, ciertamente, como tú muy bien lo dijiste, moral obliga a pues dar ejemplo. Los padres de la patria debieran dar ejemplo de comportamiento moral, ético, político, y lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Yo creo que nobleza obliga, y él mismo debería decir renuncio al cargo y me enfrentaré a quien me tenga que enfrentar en los estrados judiciales. Si todo esto forma parte de una tramoya, de una conspiración, me voy a defender, que creo que es lo que hay que hacer. Me imagino que cuando se te acusa tú deberías tener un aparato legal lo suficientemente potente como para defenderte con garantías. Tal vez Guaitari considera que eso no es así, lo cual, siendo presidente de diputados, a mí me parece terrible y me parece muy grave. Sobre todo en un momento en el que el Parlamento va a tener que decidir, tanto senadores como diputados, el tratamiento de un anteproyecto de ley que busca endurecer las penas para aquellos ladrones que sean atrapados infraganti, con las manos en la masa. Por lo menos 7 años de cárcel. Desde la oposición se habla de ley Bukele, desde algunos organismos defensores de los derechos humanos se condena lo que consideran una violación contra los derechos humanos, y por lo tanto la sociedad civil está a la espera de que el Parlamento obre en consecuencia. Si es que podemos esperar alguna consecuencia de la Asamblea Legislativa. Gabriel. Bueno, comparar el proyecto de instancias gubernamentales con una denominación como Ley Bukele es bastante polémico, por supuesto que llama la atención de la mediática nacional e internacional, pero tenemos que recordar que esta clase de procesos sumamente breves, ejecutivos, procesos judiciales ejecutivos, se realizan también no solamente en el gobierno para combatir a los delincuentes o a las pandillas, ¿no? Miembros de las pandillas, Correcto. sino también para perseguir a opositores políticos. Entonces, ciertamente existe el temor también en la ciudadanía boliviana de que, sobre pretexto de intentar ajusticiar por robos, hurtos, abigeatos, juqueo, se trate también de perseguir, porque
de la invención de un nuevo tipo penal. Apoderamiento flagrante de cosa ajena es el nuevo tipo penal. Y te estarían hablando de que, perdón, estaba entrando una llamada ahí, que A mí en no, menos de... a mí no Sí. me llama nadie. No, 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 a mí, a mí. Usted le está... A mí vale, me vale. estaban llamando. Perfecto, a mí no me llaman. Eh, No le con- intereso a nadie. Adelante, Gabriel. Continúo, continúo, Ramón, Por disculpas a favor, la adelante. audiencia. Te habla este proyecto en una sola audiencia, se estaría condenando a una persona a 7 años de prisión sin hacer la distinción entre, por ejemplo, un robo y un hurto, no un abigeato, un juqueo y un robo a mano armada, por ejemplo. La reflexión de que en cualquier situación a menor política criminal integral, obviamente surgen una mayor necesidad de leyes punitivas, draconianas, digamos. Entonces, la única prueba para este tipo de procesos que eliminan la etapa investigativa va a ser, por ejemplo, un video presentado por el policía. Son procesos sumarísimos que lo vuelvo a decir, demuestran la carencia o en todo caso la falencia de políticas integrales y ante la falta de estas políticas criminales integrales, pues tratan de plantear esta clase de políticas draconianas. Claro, son medidas draconianas, como usted bien dice, Gabriel, absolutamente drásticas, pero que en algún sector de la población han sido aplaudidas. Es decir, qué bien que por fin a los ladrones se les siente la mano. Qué bien. Pero claro, si tú te pones a pensar en la prevalencia de los derechos humanos, es ahí donde este anteproyecto empieza a flaquear. Gabriel. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay que también hacer una diferenciación. Hace mucho tiempo se hablaba, por ejemplo, suerte de separación del procedimiento penal. No puede ser el mismo procedimiento penal para hurtos o para delitos menores que actos, homicidios y robos a mano armada, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que se debiera hacer en lo procedimental penal. No así en la invención o creación de nuevos tipos penales que traten de asustar, ya que si no existen políticas criminales integrales, pues no sirven de nada nuevos tipos penales, ¿no? Eso es fundamental entenderlo también. Ahora, el otro día yo lo comentaba abiertamente con la audiencia, en realidad emitía mi opinión. Demuestra un profundo desconocimiento de la realidad penitenciaria de las cárceles bolivianas, que están hacinadas. Y con esta ley, con este anteproyecto Sí, de ley que se puede convertir en ley y por supuesto habría una modificación en el Código Penal, ya pasando naturalmente por el Parlamento, pasando por la Asamblea Legislativa, estarías generando una mayor cantidad de personas privadas de libertad. En muchos casos con prisión preventiva, sin sentencia ejecutoriada. Es decir, el problema que tú tratabas de resolver es monumental. Se te ha complicado mucho el panorama. Es decir, reprimes el delito, lo cual está bien, pero ¿cuál es la consecuencia? Un hacinamiento penitenciario que es ya una violación contra los derechos humanos. sí, sin lugar a dudas. Y las personas que han tenido la oportunidad de visitar algún recinto penitenciario, yo lo hice cuando trabajaba en el Senado con relación a unas acciones de investigación, fiscalización que estamos realizando. Realmente es conmovedor cómo están hacinados en diferentes secciones. También ahí se nota el sentido de clase en las cárceles, la síntesis de la sociedad boliviana, me animaría a decir, porque hay espacios casi como si no estarías privado de libertad y hay otros que tienen casi lo mínimo para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, Sí. condiciones totalmente infrahumanas dentro de los recintos penitenciarios, sobre todo en Bolivia, y esto es una generalidad en Latinoamérica. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ser también pensado desde una perspectiva de los derechos humanos. Correcto. No porque sean privados de libertad, pierden sus derechos humanos, ¿no? Esto es algo que se le cuestiona mucho a Bukele, no por el hecho de combatir a los delincuentes, a los miembros de las pandillas. Estos, al momento de pisar prisión, pierden su humanidad, pierden sus derechos humanos. No es así, ¿no?
entonces en todo caso estarías generando una guerra infinita, un círculo vicioso que no terminaría con relación a verdaderas políticas que traten de paliar la criminalidad de nuestras sociedades. Sí, evidentemente. El drama, para ir cerrando, Gabriel, es que Bukele ha convertido El Salvador en una gran cárcel. Eso es lo que ha hecho Bukele. Sí, Es decir, y todos los sí, procesos de rehabilitación, que tiene que haberlos, en un Estado de Derecho, de rehabilitación y reinserción social de aquellas personas privadas de libertad rehabilitadas, ha desaparecido. Gran campo de sí, concentración. sin lugar a dudas. Es enorme, el mayor de Centroamérica, y yo diría el mayor del mundo. Eso es lo que ha hecho Bukele. Me animaría a decir que es el segundo lugar de mayor violación de los derechos humanos Sí, después de la Franja de Gaza, ¿no? El bueno, Estado terrible. inventado de Israel a partir de la resolución 181 de Naciones Unidas y lo que se está cometiendo contra la población histórica del territorio palestino, seguido, ¿no? Y nos trae o retrotrae a esos grandes campos de concentración de la Alemania nazi, por ejemplo, de los gulags en el estado totalitario soviético, de Stalin, por ejemplo. Entonces hay muchas circunstancias que en lugar de estar avanzando hacia la preeminencia de los derechos humanos universales fundamentales, estamos retrocediendo con esta clase de personajes que todavía son incluso alabados y glorificados por mucha población a nivel aquí en Bolivia, a nivel latinoamericano, a nivel global, que por supuesto nos estamos pareciera deshumanizando y al deshumanizarnos deshumanizamos al otro también. Correcto. Es una suerte muy triste con relación a esta clase de políticas punitivas. Yo sé que es muy complicado entender la comparación. Cuando Nelson Mandela recupera la libertad, después de haber pasado más de 30 años en la cárcel, más, ¿qué es lo que hace cuando se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica? Reconciliar. Hizo un llamamiento a la reconciliación. Qué difícil es. Es decir, en los procesos de Sí, reconciliación, él puso frente a frente al victimador y a la víctima, para que se hiciera justicia, pero justicia a partir de la reconciliación. Qué difícil es entenderlo. Después de siglos de represión a los negros en Sudáfrica. Y lo hizo. Y en lugar de tomar ejemplo, ¿qué es lo que hace Bukele y otros? Es irreconciliable el Estado con las maras. Sin duda, es muy complicado. Hay muchos intereses creados, hay mucho dinero de por medio, hay criminalidad de por medio. Pero no todos los miembros de la pandilla o de las pandillas de las maras, no todos están perdidos para la sociedad. Pueden ser recuperados, son muy jóvenes, es un debate eterno. Pero yo parto de este principio. Reconciliación, es muy difícil. muy difícil, Ramón, entendiendo también hace algunos días se conmemoraba a Bob Marley, por ejemplo, Por ejemplo, cómo bueno, Bob Marley llegó a unificar a los dos más grandes líderes de Jamaica en aquel momento enfrentados en una ola masiva de violencia, ¿no? Hay situaciones de intervenciones culturales, políticas integrales que sin lugar a dudas tienen esa perspectiva de reconciliación, esa perspectiva de mejorar las condiciones a futuro, lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Jamaica, lo que pasó en muchos países del mundo, pero lamentablemente pareciera que priman más los intereses draconianos, políticos, severos, radicales, que no entienden la totalidad de un espectro cultural tan complejo y complicado como la libertad de las personas, como la seguridad social, como la seguridad individual, donde debiera primar mucho más el valor humano que el valor estrictamente mercantil o de una cosa, digamos, o una mercancía, ¿no? Estamos lamentablemente transitando en un mundo donde vale mucho más una mercancía que la propia vida humana y eso es verdaderamente lamentable. Gabriel Villalba, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gentil.
Un abrazo, Ramón, un abrazo y un saludo a través tuyo a toda tu audiencia, a Radio Compañera, y pues esperemos compartir en otros espacios, en otras oportunidades. Un abrazo gigante.